Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Punto de vista en tercera persona. Poniente. Jon estaba de pie frente a Mance mientras Val y Deya se alejaban. No salgas todavía del campamento, empezó Mance, mirando a Jon. Aún no he hablado con ninguno de mis líderes, aunque me buscaron ayer. Solo quería quedarme con mi esposa y el niño que lleva en el vientre. Pero sé muy bien lo que está pasando, Jon Nieve, o debería llamarte por tu otro nombre, o apodo. Jon no dijo nada y esperó a que Mance continuara. Pero sé muy bien lo que está pasando aquí. Sé que todos en el campamento te están prestando atención. Dudo que tenga el mismo respeto que tenía cuando me fui al sur, dijo con una mirada intensa. Y debes estar enojado por eso, comentó Jon, pero Mance negó con la cabeza. No de la forma que crees, de hecho, me siento aliviado, dijo, y Jon arqueó una ceja al oírlo, sin esperarlo, aunque ya se había dado cuenta de que Mance no lo odiaba. Sé que estás sorprendido, pero no creo que pueda derrotar a alguien como tú después de todo lo que escuché y vi en Invernalia, admitió. Te rindes demasiado fácilmente, comentó Jon. Puede que tengas razón en eso. Pero en lugar de crear dos grupos que luchen entre sí, deberíamos unir fuerzas para superar el muro, dijo Mance. Sabes que no funciona así, respondió Jon, sabiendo que aún tendría problemas con el campamento. No lo es. Y al final todos exigirán pelea. Por eso tendrás que pelear delante de todo el campamento, dijo Mance, y Jon lo aceptó con naturalidad. Si crees que te voy a matar, no soy tan cruel, dijo Jon, reconociendo el valor que Mance aún tenía. Espero que no, pero lo que quiero es, admitió Mance, sin querer perder la oportunidad de ver nacer a su hijo. Pero quiero saber qué planeas para este campamento. He oído que antes no parecías muy interesado en tomar el mando, pero Deya mencionó tu creciente interés en liderar a todos ahora, dijo, sin saber aún los detalles del interés de Jon por el campamento. Jon asintió. Antes de eso, ¿puedes decirme qué crees que pasará una vez que crucemos el muro? Supongamos que logramos contener a la Guardia de la Noche. Ahora estamos en el norte, con el muro a nuestras espaldas. ¿Qué crees que pasará y cómo reaccionará el norte? Preguntó Jon con calma. Obviamente, no nos aceptarán. Pero tendremos que luchar contra ellos. Tenemos más de 100.000 hombres para luchar de nuestro lado. Podemos resistir los ataques, dijo Mance, pero Jon casi rió. Mance, sé que eres más listo que eso. Has estado en el otro bando, has luchado por el muro y sabes cómo funcionan los ejércitos del sur. ¿De verdad crees que el campamento puede luchar contra miles de hombres a caballo con lanzas? Los del pueblo libre son grandes luchadores individuales y saben cómo sobrevivir, pero en una batalla campal entre ejércitos, serían destrozados como queso por los hombres entrenados en el sur, dijo Jon. Mance lo miró un momento antes de continuar. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Preguntó, sin contradecir el razonamiento de Jon. Jon Nieve sabía que esta podría ser la razón principal por la que Mance se aferraba a la idea de tener a alguien mejor que él al frente de su pueblo. El líder salvaje sabía que cruzar el muro podía ser fácil, pero lidiar con el sur era el verdadero desafío. Serían fácilmente derrotados si todas las casas del norte, o peor aún, todas las casas de Poniente, se unieran para combatirlos debido a la entrada de los salvajes en los 7 reinos. Nadie aceptaría eso al sur del muro. Quizás la idea de un hombre con un dragón al frente del pueblo libre les daría una mejor oportunidad. Mance empezaba a considerar que, si seguían a Jon, podrían tener la oportunidad de vivir al sur del muro, lejos de los peligros del lejano norte. No lo hacía por orgullo. Quería la oportunidad de llegar a un lugar donde pudiera ver crecer a su hijo. Jon sabía que estaban desesperados. Aún conscientes de la situación, solo querían cruzar el muro y escapar de un enemigo, aunque eso significara caer en manos de otro. Sería mejor para todos morir bajo las espadas del sur que convertirse en espectros bajo el control de los caminantes blancos. Sé que no te gustará esto, pero quiero llevar al ejército al sur para que luche a mi lado contra todos los reinos. Al fin y al cabo, mi venganza personal es contra los Baratheon, los Lannister y otros, no solo contra unos pocos del norte, dijo Jon sin tapujos, dejando a Mance atónito por un momento. ¿Quieres que las tribus marchen hacia desembarco del rey? Preguntó incrédulo. Sé lo que piensas. Que no lo lograré. Pero mientras esta gente no presione a Poniente, nunca habrá paz. Tendrán que luchar. E incluso si sobreviven a esta generación al sur del muro, las generaciones futuras seguirán librando sus guerras. ¿Es eso lo que quieres? Sobre todo sabiendo que el enemigo viene de más allá del muro. ¿De verdad crees que resistirá? ¿Y que podemos enfrentarnos a dos frentes a la vez?
La gente del sur no creerá en los caminantes blancos hasta que estén aquí. No tiene sentido usar palabras bonitas para negociar. Tenemos que dejar que nuestras espadas hablen por nosotros. Jon hizo una pausa antes de continuar. Por eso quiero que la gente venga conmigo al sur. Luche a mi lado. Forjemos nuestro lugar en los 7 reinos. Eso creará una base sólida para que el pueblo libre viva en el sur, sin necesidad de regresar al lejano norte. Tú mismo dijiste que no tienen ninguna posibilidad, ¿cómo esperas que todas las tribus luchen contra los 7 reinos? Preguntó Mance con cautela, mientras Jon sonreía. No te preocupes por eso. Empezaré a entrenarlos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Mance. Aunque el enemigo aún no ha llegado del norte, aprovecharé este tiempo para preparar a la gente. Quiero que sean lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a cualquier ejército. Puede que pasen meses, incluso un año, antes de que crucemos el muro, pero pretendo capacitar a esta gente para librar las guerras que deben librar, respondió Jon con seguridad. Mance permaneció en silencio un rato, absorbiendo las palabras de Jon. Incluso Val y Deya, al otro lado de la tienda, observaban desde lejos, escuchando atentamente cada palabra que Jon decía. La verdad es que no sé qué decir sobre esto, Jon Nieve. No creo que nadie más sea capaz de hacer esto, ni siquiera yo. Solo me siguen porque quieren cruzar el muro, pero, quizás tú puedas lograr algo más. Al fin y al cabo, no mientes cuando dices que las guerras solo comenzarán cuando crucemos el muro. Quizás puedas convencerlos. No sé, tendrás que intentarlo. Pero, sea como sea, concertaré una reunión con los líderes esta noche. Tendrás que convencerlos y desafiarlos a todos a la vez, junto conmigo. Suena sencillo. No te preocupes, Mance. Estoy acostumbrado a lidiar con multitudes. Ya he liderado un ejército, reveló Jon. Jon continuó. Bueno, vuelvo a mi tienda. ¿Te quedas, Val? Preguntó, mirando a la mujer rubia que estaba junto a su hermana. Sí, me gustaría pasar más tiempo con mi hermana, Jon, respondió Val. Está bien, me voy entonces, dijo Jon mientras comenzaba a salir de la tienda. Buena suerte, resonó la voz de Mance mientras Jon se alejaba. No te preocupes. No necesito suerte, dijo Jon encogiéndose de hombros mientras salía de la tienda. Ahora solo quedaban las hermanas y Mance dentro. Deya suspiró y se acercó a Mance con expresión preocupada. ¿Estás bien, Mance? Preguntó. Estoy bien, pero todo está cambiando tan de repente que es difícil pensar, respondió pensativo. Val confía en él. Dice que guiará a nuestra gente al sur del muro y tiene la intención de seguirlo. ¿Crees que eso sucederá? Preguntó Deya, llena de dudas, tocándose el vientre inconscientemente. Es nuestra mejor oportunidad. Pero solo el tiempo lo dirá. Espero que tengas razón, respondió Mance con tono pensativo. Después de todo, he visto de lo que es capaz. Puede entrar en un festín real sin que le importe si todos descubren quién es en realidad. Ni siquiera le preocupa. Me hace pensar que podría haber acabado con toda Invernalia esa noche si hubiera sido necesario. No es un hombre cualquiera. Y si está aquí, veamos qué nos deparan los dioses. Mance terminó, mientras Deya permaneció a su lado, y Val observó en silencio desde la distancia, atendiendo algunas tareas para su hermana. Mientras tanto, Jon seguía caminando por el campamento. Los chismes se extendieron rápidamente en cuanto lo vieron. Las miradas curiosas se volvieron hacia él y las conversaciones se intensificaron. Fue un momento tenso para el pueblo libre. Querían saber cómo se desarrollarían las cosas, pero parecía que Jon había salido tranquilo de la tienda de Mance. Lo que no sabían era que, esa misma noche, los líderes serían convocados para tomar una decisión importante. Jon recorrió el campamento hasta llegar a la tribu de Karsi, donde solía alojarse. En cuanto entró, encontró a Karsi esperándolo. ¿Podemos hablar un rato, Jon Snow? Preguntó, con un tono más suave de lo habitual. Por supuesto, asintió Jon, indicándoles que entrarán en la tienda. Escuché que fuiste a la tienda de Mance con Val, dijo cuando se encontraron solos, con algunos guardias posicionados en la entrada. Las noticias viajan rápido. Solo estuve allí una hora, respondió Jon. Todos te observan en este campamento, Jon. Nada tarda en propagarse. E incluso sin apartar la vista de ti, todos se preguntan qué pasará con este campamento ahora. Por un lado, Mance es el hombre que unió a todas estas tribus. Por otro, apareciste de la nada, capaz de matar caminantes blancos, liderar y montar lo que llamas un dragón, comentó, cruzándose de brazos. Lo decidiremos a partir de esta noche. Mance convocará una reunión, dijo Jon con firmeza. ¿De verdad quieres liderar a todas las tribus? Preguntó, aún insegura.
No sabía mucho sobre los planes de Jon, ya que rara vez hablaba abiertamente de ellos e incluso les pedía a sus esposas que no divulgaran información. Sí. Si quieres sobrevivir en el sur, tendrás que seguir mi camino, afirmó Jon. Ella lo miró fijamente un momento, intentando procesar la información. Al principio no supo qué decir, pero finalmente dejó escapar un suspiro. Espero que tengas razón. Sin duda te has convertido en uno de nosotros. Lo supe desde la primera vez que entraste en esta tienda con Lucis. Obviamente, intentaba protegerte como una niña tonta. Pero me alegra que hayas venido y hayas superado todas mis expectativas, admitió con una leve sonrisa. Lo siento, Carsi, pero ya tengo 3 esposas. No busco otra. Es demasiado trabajo, respondió Jon con un toque de humor, arqueando una ceja. No es eso lo que estoy diciendo, tonto, murmuró ella, un poco nerviosa. Jon simplemente le dio la espalda, haciendo un gesto de despedida. No hay nada más que decir por ahora. Dejémoslo para esta noche, ya que el espectáculo va a ser interesante, dijo mientras se disponía a salir de la carpa. Carsi se quedó sin palabras por un momento, suspirando mientras lo veía irse. Pero ya conocía bien el peculiar humor del sangre de dragón. Poniente. Jon, la voz de Daenerys lo llamó mientras terminaba de tallar algunas runas nuevas en algunas armas que había traído del sur. HM. Miró a la chica que se acercaba, llevando una prenda oscura en sus brazos. ¿Qué es esto? Preguntó con curiosidad, mirando la prenda. Lo hice para ti. Es de ese oso que trajiste hace 2 semanas. Le pedí a Ygritte que consiguiera la piel, y he estado trabajando en ello desde entonces, explicó con tono tímido. ¿Aprendiste a coser? Preguntó Jon, algo sorprendido. Al fin y al cabo, nunca la había visto hacer algo así. Un poquito, Lucy sabía coser algunas prendas y me enseñó, dijo. Ya veo. Bueno, parece bien hecha, comentó Jon, examinando la prenda mientras dejaba a un lado su arma. Sé que tienes una noche importante por delante, lo miró expectante mientras él levantaba la capa para estudiarla. Es cierto, bueno, lo usaré esta noche, dijo Jon con una sonrisa agradecida. Estarás bien, escuché algunos comentarios antes de venir. Todos estarán pendientes de lo que pase en el campamento, dicen que lucharás por el liderazgo, dijo, visiblemente preocupada. Después de todo, ahora Jon le importaba. Era su familia, alguien que la trataba como Viserys nunca lo hizo. La protegió todo el tiempo, incluso aquí, entre aquellos a quienes los 7 reinos condenaban como salvajes. Claro que sí, no te preocupes por eso, dijo Jon con calma. Ni siquiera le ponía nervioso lidiar con los líderes del campamento. Sé que nunca tienes miedo de nada y manejas cualquier situación con facilidad, pero aún así estoy preocupada, admitió Daenerys. Entiendo, de cualquier manera, puedes esperar. Pronto me encargaré de todos esos hombres, dijo Jon, ajustándose la capa de piel de oso sobre el hombro con facilidad. Le gustó lo que vio. Puede que no fuera la mejor artesanía del mundo, después de todo, Daenerys apenas había empezado a aprender a usar hilo y aguja en la luna pasada, pero aún así era lo suficientemente buena como para que la usara en esta ocasión. Muy bien. Combina a la perfección con mi armadura de cuero, creo que es hora de cambiarme de ropa, dijo, acercándose a su armadura, que había tomado tras saquear Invernalia en aquellos días. Pensar en eso hizo que Jon se olvidara momentáneamente de Daenerys mientras se quitaba el abrigo de piel comúnmente usado por el pueblo libre y pensaba en los Stark. Me pregunto cómo estarán en el sur ahora mismo. ¿Cómo estarán gestionando todo lo sucedido? Quizás mi querido tío ya esté en desembarco del rey. No necesitó quitarse la ropa mientras se ponía la armadura encima. Sintió que alguien más entraba en la tienda justo cuando Lucy se acercaba a Daenerys. Traje fruta. ¿Te apetece, Jon? Preguntó, y él la miró con un gesto de saludo. Tomaré una manzana. Ya casi es hora de irme, dijo Jon, ajustándose la armadura de cuero y tomando la capa de Daenerys para colocársela sobre los hombros. Jon, ¿vas a pelear esta noche? Preguntó Lucy mientras Jon asentía. Con su habitual despreocupación, sonrió mientras levantaba ambas manos. En una, apareció el hacha Leviatán. En la otra, se materializó la hermana oscura, ambas extraídas de su espacio dimensional. ¿Qué arma debería usar, la espada o el hacha? Preguntó Jon con calma. Jon, deberías tomarte esto más en serio, dijo Lucy, aunque ya estaba acostumbrada a la absurda visión de él sacando armas de la nada. Al final de esta noche, verás que puedo con todo esto sin esfuerzo, dijo Jon, tomando una manzana de la cesta que Lucy había traído. La mordió con calma mientras guardaba ambas armas en su espacio dimensional. ¿Ya te estás volviendo arrogante, Jon?
Interrumpió la voz de Ygritte al entrar en la tienda. Hola, Ygritte. ¿Cómo va todo por ahí? Jon le asintió. La gente está nerviosa. Todo el campamento está inquieto al caer la noche, y Mance ha preparado un espacio abierto para la reunión. Al fin y al cabo, todos los líderes estarán allí, y cuando digo todos, incluso el líder de los gigantes, dijo. Ya veo, respondió Jon mientras terminaba de comer. ¿Nos vamos entonces? Preguntó, y Jon asintió. Jon se acercó al lobo, que había estado acostado en la esquina de la tienda todo el tiempo. Quiero que te quedes con Daenerys y Lucius mientras me encargo de algunas cosas, dijo Jon, acariciando al lobo antes de volverse hacia las chicas. Antes de levantarse, hizo que sus ojos se pusieran blancos por un momento mientras observaba todo el campamento, ahora lleno de más hogueras de lo habitual para iluminar el área. En el centro, cerca de la tienda de Mance, se había formado un círculo con hogueras y antorchas que lo rodeaban. Podía ver a Mance dando órdenes a sus hombres, aún organizando a los últimos grupos que llegaban del otro lado del campamento. Claramente, esta reunión estaba atrayendo la atención de todos. La visión continuó surcando el cielo mientras el búho observaba cada detalle del campamento. Jon recuperó la vista y el control de sus ojos, que dejaron de brillar de blanco. El búho en el que se había transformado era un ave que había adquirido en las últimas semanas. Gracias a sus poderes, había logrado crear un vínculo entre él y el animal, potenciando aún más sus habilidades de warg. Aún tenía a su cuervo joven, posado en un rincón de la tienda, cerca de las chicas. Sin embargo, era demasiado joven para ser de mucha utilidad. El búho, en cambio, era perfecto para la noche, y Jon había estado entrenando con él durante las últimas semanas, especialmente mientras dormía, aprendiendo a controlar su vuelo nocturno en lugar de simplemente tener sueños extraños con él. Una vez que los ojos de Jon volvieron a su color natural, se levantó y se acercó a Ygritte. Vamos. Estoy listo para terminar con esto, dijo mientras la pelirroja asentía. Estoy justo detrás de ti, respondió Ygritte. Quédense con la tribu. No sabemos qué podría pasar con algunas personas que no estarán muy contentas de que tome el liderazgo de las tribus, advirtió Jon a Daenerys y Lucius. Ambos asintieron mientras Jon e Ygritte salían de la tienda. En cuanto salieron, notaron que varias personas los observaban con cautela. Jon era el centro de atención esa noche. Su presencia en la reunión indicaba que la importante reunión estaba a punto de comenzar. Muchos miembros de la tribu de Karsi comenzaron a seguirlos. Caminaron un rato antes de ver que alguien ya los estaba esperando. Por fin estás aquí, dijo Karsi acercándose a él. Jon asintió en silencio. Sin decir una palabra más, ambos continuaron hacia el centro del campamento, con todas las miradas siguiéndolos. Una multitud comenzó a congregarse detrás del Sangre de Dragón. Como había dicho Ygritte, el ambiente era tenso. Los hombres aferraban sus armas con más fuerza, las madres abrazaban a sus recién nacidos, y otros casi rezaban para que nada malo ocurriera. Te seguiremos. Gritó un hombre entre la multitud. Sí, nosotros también te seguiremos, Sangre de Dragón. Sabemos que eres más capaz que Mance para liderarnos. Gritó otro hombre. Esto desencadenó una ola de gritos. Algunos lo llamaban Jon y otros Dragonborn, un apodo que había mencionado algunas veces, pero que claramente se había popularizado entre el pueblo libre. Finalmente, Jon, Karsi y Ygritte llegaron al lugar donde ya los esperaban algunos líderes. Vio a Mance, quien hablaba con Val y Deya. También notó que un gigante se acercaba lentamente, dejando a un grupo de otros 10 gigantes fuera del círculo. El gigante era Mag Martún Doweg, también conocido como Mag el Poderoso. Me alegro de verte, Mag, dijo Mance, saludándolo. Mag asintió en señal de reconocimiento. Mance. Eso fue todo lo que dijo antes de posar la mirada en Jon, que se acercaba. Jon entró en el círculo, mientras Ygritte se quedó atrás, sabiendo que no podía entrar. Sangre de dragón, dijo Mag, con respeto en su voz. Jon sabía que contaría con el apoyo del gigante esa noche. Mag había reconocido la fuerza de Jon desde el primer día, cuando el forastero lo derrotó en una lucha justa al llegar al campamento. Desde ese momento, Jon se ganó tanto notoriedad como admiración entre el pueblo libre. Es bueno verte también, Mag, respondió Jon. Mag asintió respetuosamente antes de regresar con Mance, Deya y Val, quienes también estaban presentes. Es bueno verte de nuevo, Mance, saludó Jon mientras el hombre asentía. Puedes dejarnos, Deya, le dijo Mance a su esposa. Val, quédate con ella. Deya asintió y Val se acercó a Jon. Ten cuidado. Te estaré esperando, dijo Val con tono confiado, creyendo que nada malo le pasaría a Jon esa noche y que saldría victorioso.
Jon asintió y observó cómo Val conducía a su hermana fuera del círculo. Empezaron a aparecer más y más líderes, llenando el espacio alrededor de las antorchas. La reunión estaba a punto de comenzar. Por fin empieza. Llegué justo a tiempo, ya están todos aquí. Exclamó Tormund al aparecer, mostrando su personalidad bulliciosa. Se acercó primero a Mance. Mance, me alegra verte de nuevo. Bienvenido de nuevo. Mi amigo trajo un poco de esa bebida que hacen los reclinatorios en el sur, y debo decir que es una de las mejores que he probado en mi vida. Te envidio por haber pasado tanto tiempo bebiendo con ellos. Exclamó. Tormund, lo saludó Mance con calma. ¿Y tú? Tormund se volvió hacia Jon. ¿Estás listo para esta noche? Jon simplemente resopló en respuesta. Carsey y Mac permanecieron en silencio mientras aparecían más líderes. Arma Cabeza de Perro entró silenciosamente, con el tintineo de su atuendo al caminar. Saludó a Mance, mientras los demás guardaban silencio. Casaca de Matraca, el señor de los huesos, también apareció, con el rostro cubierto de huesos. Jon no lo conocía, pues había estado fuera y había regresado al campamento hacía apenas 2 semanas. El hombre asintió a Mance, pero cuando su mirada se posó en Jon, ésta se llenó de desdén. Entonces, ¿este es el sureño que controla a esa bestia blanca? Preguntó sin miedo. He oído que quieres liderarnos, pero jamás conseguirás que el pueblo libre se arrodille ante ti. Y tú eres el hombre que anda con tantos huesos que probablemente tengas alguno metido en el culo. Un placer conocerte también, respondió Jon con calma. Tormund se echó a reír a carcajadas, mientras los demás líderes arqueaban las cejas ante la audacia de Jon. Casaca de Matraca, sin embargo, le lanzó una mirada asesina. ¿Qué hace aquí? Creía que esta reunión era para líderes de campamento. Resonó una voz áspera al tiempo que aparecía Styr, el líder de los Ten. Está justo donde debe estar, Styr. Participará en esta reunión como un igual, dijo Tormund con un tono peligroso. ¿Qué es esto, Tormund? Aparece con una bestia y ya le estás chupando la polla. Gruñó Styr. Jon ya ha demostrado que es uno de nosotros, tonto, replicó Carsey. Es cierto. Ha estado saliendo del campamento estas últimas semanas para rescatar a tribus que buscan refugio. Incluso mató a otro caminante blanco. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Sentado en tu tienda de campaña, añadió Tormund. No me hables así, Tormund. Styr estuvo a punto de amenazarlo, pero Mance intervino. Basta. De todas formas, Jon Nieve asistirá a esta reunión. Al fin y al cabo, decidirá el futuro de este campamento, advirtió Mance. No creo que acepte que un sureño se apodere del campamento, gruñó Styr. Le tenía miedo a Jon, pero su orgullo no le permitía ceder. El último en llegar no fue otro que Sixskins, quien entró en el círculo con un lobo a su lado. ¿Qué es esto, Sixskins? Sabes que está prohibido traer animales a la reunión, dijo Mance. Me quedaré con mi lobo, Mance. No sabes lo que ese hombre y su brujería pueden hacer, gruñó Sixskins al unirse al grupo. Que se quede con el lobo. No habrá ninguna diferencia, dijo Jon, casi burlándose, mientras Sixskins le gruñía. Finalmente, Mance Raider, Mag, Tormund Matagigantes, Carsey, Casaca de Matraca, el señor de los huesos, Styr, Arma Cabeza de Perro, 6 Pieles y Jon Nieve estaban reunidos. La reunión estaba a punto de comenzar. Poniente. En ese momento, todos los lugares ya estaban llenos, y el único sonido era el crepitar de los fuegos en todo el campamento, mientras los chismes y comentarios se iban apagando, sin querer perderse la conclusión de esta reunión. Todo el campamento parecía haberse reunido allí, y ya no había espacio para nadie. No era un lugar lo suficientemente grande para albergar a más de 150.000 personas. Entre las primeras filas, que tenían una vista privilegiada de lo que estaba a punto de suceder, Val estaba de pie con Della a su lado, observando la situación con atención. Mientras Della parecía algo preocupada, Val mantenía la mirada fija en Jon, quien permanecía tranquilo entre los líderes. Había 8 líderes en el campamento que representaban a todas las tribus, incluyendo a Mance. Entre estos líderes, 3 apoyaban claramente a Jon: Tormund, Mag y Carsey. Mientras tanto, Styr, Casaca de Matraca y 6 Pieles mostraban una visible antipatía. Arma y Mance se mostraban más neutrales. Pero incluso los 2 que parecían neutrales no podían ignorar la tensa atmósfera que se estaba creando allí. ¿Estará bien? Un poco más lejos, Daenerys se acercó a Ygritte, preguntando en voz baja, con los ojos brillando de preocupación. Eso espero. Si alguno de esos idiotas intenta algo, les dispararé una flecha antes de que puedan alzar una espada contra Jon.
murmuró y grité con la mirada seria. Lucis, que también estaba con Daenerys y la tribu, miró a su alrededor. ¿Dónde está mi hermano? Preguntó Lucis sin poder evitarlo, buscándolo. No había visto a su hermano en toda la noche. Preguntó a algunos hombres de la tribu, pero todos negaron con la cabeza. Claramente estaría aquí para ver a Jon y animarlo, pensó Lucis, y eso la preocupó. En el centro de atención de todos, los líderes se miraban fijamente. Cada uno parecía tener una postura distinta ante la situación. Tormund parecía despreocupado, incluso con una mirada irónica hacia los demás. Cersei mantuvo una expresión seria, mientras que Mac permaneció neutral. Styr también mantenía una mirada seria, pero sus ojos eran como dagas que apuntaban a Jon. Sixkins parecía intentar mantenerse neutral, sin siquiera mirarlo directamente. Casaca de Matraca, sin embargo, era el más descarado, fulminando a Jon con la mirada con asco, como si quisiera matarlo. Sin embargo, había algo más en su mirada. Un atisbo de miedo que Jon notó de inmediato. Incluso ese hombre sabía que Jon no era alguien fácil de enfrentar después de lo que había oído. Arma observaba a cada uno de los líderes sin mostrar favoritismo. Mance, sin embargo, no solo observaba a los líderes. Su mirada recorría a la multitud que los rodeaba. Analizaba la situación. Después de un momento de silencio, Mance respiró profundamente, tragó saliva con dificultad y decidió comenzar. Bueno, comencemos. Dijo, y su voz firme resonó entre los espectadores mientras todos volvían la atención hacia él. La mirada de Mance se desvió de la multitud y se centró en los líderes que tenía delante. Los convoqué porque algunas cosas han cambiado en el campamento desde que partí hacia Invernalia, anunció. Todos los presentes asintieron en silencio, sabiendo que era verdad. Me he dado cuenta de algo, quizás no tengo tanta autoridad como cuando me fui de aquí, continuó Mance con sinceridad. Estás entre el pueblo libre, no me sorprende, somos bastante directos, dijo Tormund, y Jon arqueó una ceja. Somos un pueblo que toma decisiones directas, con palabras, o incluso con espadas. Entonces Mance continuó. En fin, me han retado a renunciar al liderazgo del campamento. Y quien lo hizo fue Jon Nieve. Declaró abiertamente, manteniendo a todos alerta. La mención del nombre de Jon provocó un murmullo entre la multitud, algo que en el fondo todos ya sabían. Aún así, muchos empezaron a susurrar entre sí, preguntándose qué sucedería después. ¿Y ahora vamos a dejar que un sureño nos guíe, Mance? Te seguí a ti, no a un arrodillado. Camisa de Matraca escupió al suelo con disgusto, dirigiéndolo al propio Mance. No es un arrodillado, no estaba aquí antes de llegar al norte, comentó Tormund. ¿De verdad lo crees? Dijo Styr. Tiene un arma que podría matarnos a todos. ¿Crees que no podría usarla? Entonces, explícanos por qué vive entre nosotros en lugar de simplemente atacarnos, comentó Cersei. Está frustrado. Siento ira y celos en él, dijo Jon con calma, mirando a Styr y a Casaca de Matraca con expresión divertida. Ambos gruñeron, pero Jon decidió tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, quería mandar en el campamento, así que no había tiempo que perder. Su mirada se apartó de los líderes y se volvió hacia todos los que los rodeaban, y Mance no lo detuvo. Me conocen como Jon Nieve, empezó. Soy un forastero que apareció aquí hace unas lunas, y admito que al principio tuve cierta impresión de ustedes. Maté a 2 grupos enteros de ustedes cuando nos conocimos. Después de todo, me llamaron sureño y me atacaron, dijo Jon sin miedo, mientras las tribus intercambiaban miradas. La voz de Jon era mucho más fuerte que cualquier otra voz que hubieran oído antes, resonando por todo el campamento, sorprendiendo tanto a los líderes cercanos como a todo el campamento, algo común en alguien con la legendaria habilidad TUM. Pero terminé entrando en este campamento solo para ver cómo vivían a este lado del muro. No tenía ninguna intención, solo quedarme un tiempo y luego ir al sur. Al fin y al cabo, tengo una guerra personal contra la gente del otro lado del muro, dijo Jon, haciendo una breve pausa. Entonces vi la amenaza que acecha en estas tierras. Vi y luché contra los caminantes blancos junto a ti, garantizando algunas victorias. Comprendí que si de verdad te quedas aquí, todos morirán. ¿Correcto? Preguntó Jon mientras miraba las primeras filas. Pudo ver a Val y Della entre algunas caras familiares a un lado, mientras que al otro lado estaban Daenerys, Lucy y Ygritte, junto con muchos otros que conocía. Todos escucharon sus palabras en silencio. Los líderes no dijeron nada, aunque algunos hicieron muecas. Nadie interrumpió su discurso. Mientras tanto, el pueblo libre comenzó a murmurar entre sí, ya fuera en la lengua común o en el antiguo idioma conocido por algunos. Incluso había un gran grupo de gigantes de pie a la distancia, mirando al pueblo libre.
Él puede guiarnos. Gritó alguien. Jon Snow puede usar su bestia para derribar el muro. La gente empezó a gritar en medio de la reunión, creyendo que esta sería la solución para cruzar el muro. Pero Jon aún no había terminado. Ciertamente, derribar el muro no sería difícil con el invierno, dijo. En el mismo momento en que Jon mencionó el nombre del dragón, un rugido estalló en la oscuridad. El sonido pareció estremecer a todo el campamento, como si el dragón hubiera oído a Jon desde lejos y comprendido sus palabras. Todos gritaron de miedo y retrocedieron, incluso cuando Jon arqueó una ceja, mirando al dragón a lo lejos. Con un suspiro, Jon se volvió hacia la multitud, queriendo continuar, ignorando la protesta de Winter. Pero hay algo que debes saber. Ir al sur del muro es más que simplemente cruzarlo y enfrentarte a la Guardia de la Noche, las batallas apenas comienzan, y no solo nos enfrentaremos al ejército de los muertos de este lado del muro, dijo Jon mientras todos volvían a centrar su atención en él. El sur nunca permitirá que el pueblo libre viva en paz hasta que vea al verdadero enemigo más allá del muro. Y nadie nos creerá, aunque presentemos pruebas. Tardará años en obtener una respuesta, dijo, mirando a todos a su alrededor. Entonces derribémoslos también. Lucharemos y los derrotaremos. La multitud exclamó en voz alta, pero Jon negó con la cabeza. Derrotar al ejército del sur no es tan sencillo como crees, dijo Jon, haciendo que todos guardaran silencio. Estás diciendo que somos más débiles que los sureños. Le gruñó Estira Jon. El Dragonborn ignoró al hombre y se giró hacia la multitud, viendo las mismas miradas interrogativas en sus ojos. No me malinterpreten. El pueblo libre es fuerte en el combate individual. Pero contra ejércitos entrenados y caballería blindada, será un desastre. Seremos derrotados, ya que rompería cualquier formación en el campo de batalla. Desafortunadamente, no han sido entrenados para ese tipo de guerra, explicó Jon. Entonces moriremos luchando, es mejor que convertirnos en cadáveres. Gritaron algunos inmediatamente. Tienes razón en eso, interrumpió Jon antes de que más personas pudieran coincidir, reconociendo que tenían razón. ¿Pero de verdad necesitamos morir? Preguntó, mirando a todos y en silencio mientras lo miraban fijamente. ¿Si podemos luchar? Sé que pido mucho, pero si quieren sobrevivir en el sur, tendrán que tomar su propio lugar y demostrarles a los sureños que deben respetarnos. Después de todo, también tendremos que lidiar con los caminantes blancos, y no creo que el muro los detenga por mucho más tiempo, dijo Jon. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sitskins, de pie junto a su lobo, dirigiéndose a Jon por primera vez. Todos los líderes lo miraron, incluso Mance, quien ya sabía lo que Jon diría, comprendiendo lo difícil que sería convencer al pueblo libre con estas ideas. Quiero liderarlos, pero no solo eso. Quiero que formemos un ejército en las próximas lunas. Los entrenaré a todos para que podamos luchar contra el sur, y atacaremos primero para reclamar una posición en los 7 reinos, dijo Jon a todos mientras intercambiaban miradas inciertas. ¿Quieres que luchemos en el sur? ¿Por ti? ¿Esperas que también nos arrodillemos ante ti? ¿Quieres ser el rey del sur? Exclamó Casaca de Matraca. Incluso Arma, que se había mantenido neutral, miró a Jon con desaprobación. ¿Y quieres esperar a que el sur venga a por ti? ¿Para ser masacrado como animales? Respondió Jon con dureza. Creo que tiene razón en eso. Los arrodillados no nos dejarán en paz, y si dice la verdad, quizá atacar sea la mejor manera de sobrevivir allí, admitió Tormund, con un tono más serio, demostrando que él también sabía pensar estratégicamente. No quiero tomar el liderazgo de este campamento sin decir ciertas cosas primero, repitió Jon antes de hacer una pausa, haciendo que todos lo miraran en completo silencio, esperando sus siguientes palabras. No soy solo Jon Snow, sino también Daemon Targaryen, heredero de todos los reinos del sur, que me pertenecen por derecho de nacimiento, reveló al pueblo libre por primera vez, dejando a todos atónitos por la revelación. Eres el rey del sur. Exclamó Tormund, también sorprendido, sin saberlo. Los demás líderes tenían expresiones igualmente atónitas. Karsi, Estir, Seis Pieles, Arma, Casaca de Matraca. Matt parecía algo confundido, mientras que Mance permaneció tranquilo, consciente ya de ello por su conversación en Invernalia. Della miró a Val, sorprendida, y Val asintió, confirmando que ya lo sabía por Jon. Si luchan a mi lado, conquistaremos el sur y recompensaré a todos con una vida digna en las tierras sureñas. Por eso quiero convertirme en su líder y seré justo en mis objetivos. Por eso revelo esto ahora, exclamó Jon a la multitud. ¿Quieres conquistar el sur con el pueblo libre? No es pedir demasiado. Intervino Arma. Sí, eso es exactamente lo que quiero, admitió Jon, pues ese era precisamente su objetivo.
Si de verdad quieren vivir seguros en esas tierras, tendremos que luchar. Quiero demostrarlo marchando por todo el sur, hasta Desembarco del Rey, donde reside el actual rey de Poniente. Tomaremos su cabeza, junto con la de todos aquellos a quienes planeo destruir. Convertiré al pueblo libre en un ejército que luchará brutalmente contra los arrodillados, y no perderemos ni contra el ejército del norte ni contra nadie, declaró Jon. Hablaba de provocar una masacre, y muchos morirían allí, pero esa era la solución. Si no sangraban por un lugar en el sur, jamás se ganarían el respeto allí. La mejor manera de que los 7 reinos los respetaran era marchar a Desembarco del Rey y cortarle la cabeza al rey. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Poniente. Tras decir esas palabras, el lugar cayó en un silencio ensordecedor, con el sonido de muchas gargantas tragando con dificultad ante lo que acababan de escuchar. Incluso Mance tenía una mirada intensa dirigida a Jon, al ver tales ambiciones, aunque ya esperaba algo grandioso de él. ¿Así que quieres usar al pueblo libre para gobernar el sur? Sixkins repitió las palabras de otro jefe tribal, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Ya dije que te usaré, igual que tú me usarás a mí, dijo Jon, mientras recibía miradas de desaprobación tanto de los líderes como de quienes inicialmente lo apoyaron para liderar. Después de todo, solo esperaban cruzar el muro y simplemente vivir en el sur. A Jon no le molestó. Al fin y al cabo, era perfectamente normal. Luego continuó hablando. No me malinterpretes. No te necesito. Tengo un dragón, y podría ir al sur y reunir a otros aliados para mi causa. No tendría problemas para encontrar hombres que me siguieran, y no necesitaría muchos cuando mi dragón puede destruir ejércitos enteros. Sin embargo, quieras admitirlo o no, me necesitas. Te estoy dando una oportunidad de sobrevivir en el sur. ¿De verdad crees que puedes vivir mucho tiempo con las casas nobles de Poniente reuniendo sus ejércitos en el sur, mientras los caminantes blancos, o sombras frías, como los llamas, vienen del norte? Habló en voz alta, dejando a la gente sumida en sus pensamientos. Tiene razón, comentó Tormund. Podríamos robarte tu dragón y luego matarte. Podrías matar a una sombra fría, pero no vivirás mucho tiempo rodeado aquí, dijo Casaca de Matraca, agarrando su hacha de hueso. Jon. Daenerys, al oír esto, tembló y temió por Jon. Ese bastardo, gruñó y grité, agarrando su flecha y preparándose para atacar. Oye, intenta cualquier cosa aquí y morirás, dijo Tormund junto a Casaca de Matraca, agarrando también su hacha de bronce. El ambiente se tensó, y algunos entre la multitud empezaron a desenvainar sus armas. Nadie sabía a qué bando apoyar, pues todo era demasiado confuso tras las palabras de Jon. Muchos lo habían apoyado, la mayoría del pueblo libre, pero ahora, con sus palabras, no querían luchar para que conquistara las tierras del sur y, al final, los obligara a arrodillarse. Mance estaba a punto de intervenir, pero en ese momento, una figura gigantesca surcó el cielo, atrayendo la atención de todos con el batir de sus alas. La gente en los límites del campamento se giró para observar cómo la figura blanca contrastaba marcadamente con el cielo oscuro, haciendo imposible esconderse, y su inmenso cuerpo aterrorizaba a todos los que miraban hacia arriba. ¡Roar! El dragón blanco rugió una vez más sobre el campamento mientras todos inmediatamente se giraban para ver a Winter volando sobre ellos, cortando cualquier protesta adicional. Lo siguiente que oyeron fueron los gritos aterrorizados de la gente mientras comenzaban a huir, abandonando cualquier pensamiento de luchar contra la criatura que batía sus alas en el cielo, aparentemente enfurecida y lista para atacar a cualquiera que actuara contra Jon. Incluso Casaca de Matraca bajó su arma, retrocediendo asustado al ver a Winter acercarse. Sus alas generaron ráfagas de viento antes de aterrizar en medio del campamento. La gente a su alrededor retrocedió rápidamente. Todos los líderes retrocedieron, pero permanecieron inmóviles mientras Winter los observaba, con solo Jon inmóvil. Winter aterrizó junto a Jon, y la dragón pareció fijar su mirada directamente en Casaca de Matraca antes de rugir, dejando escapar una bocanada de aire gélido que todos pudieron sentir. Val inmediatamente apartó a ella, reconociendo el peligro. ¡Roar! El pueblo libre sintió primero el temblor de su aterrizaje y luego el rugido que dejaría sordo a cualquiera que estuviera cerca. Winter nunca antes había entrado en el centro del campamento, y ahora todos podían ver por fin lo inmensa que era y lo insignificantes que parecían todos comparados con ella. El miedo se apoderó de todos en ese instante. Bueno, parece que si quieren matarme, tendrán que atravesar a mi dragón, y dudo que alguien pueda domarla.
Pueden intentarlo, Sixskins, dijo Jon con calma, mientras todos permanecían atónitos, mirando entre Jon y el dragón que se alzaba sobre él, fulminándolos con la mirada tras su rugido de advertencia. Incluso el lobo que acompañaba a Sixskins se acurrucó entre sus piernas, con su amo temblando en el sitio. Parecía que ser un wargo poderoso no serviría de mucho después de todo. Winter se acercó, extendiendo el cuello hacia el hombre. Sixskins parecía paralizado cuando el dragón se paró justo frente a él, abriendo la boca y revelando sus dientes mientras una luz blanca comenzaba a brillar, lista para desatar su aliento helado. «Jon, ¿de verdad vas a matarlo así?», preguntó Mance, observando cómo se acercaba el ataque, mientras todos los demás corrían a escapar lo más rápido posible. Sixskins estaba en el peor estado de todos. Congelado en el lugar y temblando ante la criatura que podía tragarlo entero debido a su inmenso tamaño. «Detente, invierno». El dragón se detuvo al instante cuando Jon simplemente le ordenó que se detuviera. Ella echó la cabeza hacia atrás, pero siguió mirando fijamente a su objetivo, antes de volver a levantarla para situarse sobre Jon. Todo el lugar quedó en silencio. Solo unas pocas personas permanecieron cerca del círculo, mientras que muchas otras habían huido, y algunas tuvieron que retroceder porque el dragón ocupaba un amplio espacio más allá del círculo que Mance había creado. Daenerys se quedó allí con Lucis e Ygritte, observando toda la situación en silencio, junto con varios otros. «Como puedes ver, matarme es más difícil de lo que parece», la voz tranquila de Jon rompió el silencio una vez más, mientras la tensión comenzaba a disminuir lentamente. Todos todavía parecían aturdidos, y Sixskins permaneció congelado en su lugar, temblando mientras continuaba mirando con miedo al dragón. El silencio finalmente fue roto por una risa fuerte y retumbante. «Ja ja 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 ja. Esa sí que es una forma de poner a tus enemigos en su sitio», exclamó Tormund, riendo a carcajadas. Los líderes comenzaron a acercarse con cautela de nuevo. Incluso Mag observaba atentamente al dragón, consciente de que incluso podía devorar a sus mamuts. «Entonces, casaca de matraca, ¿sigues planeando matarlo?», preguntó Tormund en voz alta, atrayendo la atención de todos hacia el hombre, que se quedó paralizado con un brillo de miedo en los ojos. Camisa de matraca no pudo pronunciar ni una sola palabra. Pero Jon sorprendió a todos al levantar la mano hacia el hombre. De repente, Casaca de Matraca sintió que algo invisible se apoderaba de su cuerpo y entró en pánico. «¿Qué es esto?», exclamó Casaca de Matraca al ver su cuerpo levitar mientras lo sujetaban, mientras todos los demás líderes observaban conmocionados. «Quería matarlos con la espada, pero Winter se emocionó y terminó arruinando mis planes de pelea. Después de todo, todos perdieron las ganas de luchar cuando llegó mi dragón. Aún así, todavía tengo que lidiar con ustedes personalmente», comentó Jon con calma, y cada vez más personas regresaban al círculo, aterrorizadas por lo que presenciaban. Uno de sus líderes flotando por los aires, controlado por la telequinesis de Jon, mientras era atraído hacia el dracónido. Todos permanecieron en silencio mientras Jon acercó al hombre hacia él. «¿De verdad creías que no me enteraría?», preguntó Jon con calma. Casaca de Matraca no podía pensar ni hablar sobre a qué se refería Jon. Solo sentía miedo. Había oído historias sobre esto, pero ver la hechicería del hombre de cerca le aterrorizaba mientras Jon lo sostenía frente a él. «Karsi, necesito que lleves a un grupo de hombres a la tienda junto a la principal en el campamento de este hombre. Se llevó a Laffy y lo tiene prisionero para usarlo en mi contra», dijo Jon con calma. «¿Qué?», exclamó Karsi, sorprendida al saber que habían capturado a su sobrino. «Sí, tomen algunos hombres y tráiganlo aquí. Lo vi todo a través de mi lechuza y me he estado conteniendo hasta ahora. Pero ya no tendré piedad. Haré algo con este hombre que hará que incluso los caminantes blancos parezcan misericordiosos», dijo Jon con calma mientras sostenía a Casaca de Matraca, quien no podía hacer nada mientras flotaba en el aire, completamente a merced de Jon. «Se llevó a mi hermano», gritó Lucis furioso al oír esto, mientras Daenerys la miraba con preocupación. «Ese cabrón pagará por esto», gruñó Karsi, fulminando con la mirada a su tribu. «Vamos a por el chico», dijo, mientras todo el campamento permanecía en silencio, observando la situación. Jon se volvió hacia los espectadores. «Va a recuperar al niño. Si alguien intenta detenerla, Winter escupirá hielo. Es hora de manejar las cosas así», dijo Jon alto y claro. Nadie se interpuso en el camino de Karsi mientras atravesaba el campamento con 30 hombres, entre ellos Lucis, en busca de su hermano. Daenerys se quedó con Ygritte y otros miembros de la tribu de Karsi. «¿Qué planeas hacer?», Mance se acercó a Jon.
Lo va a pagar muy mal, respondió Jon. Estaba a punto de hacer algo inolvidable, algo que dejaría claro a todos que nadie podría volver a desafiarlo. Jon no obligaba al pueblo libre a aceptarlo como rey ni nada por el estilo, pero no les permitiría creer que podían hacerle frente. Mance no dijo nada más. Muchos esperaban que intentara controlar la situación, pero era evidente que ya no la tenía. Ni siquiera los líderes que no apoyaban a Jon hicieron nada para ayudar a Casaca de Matraca a escapar del hechicero, mientras que el hombre empezaba a recobrar la conciencia. ¿Qué hacen? Libérenme de esta magia. Gritó Casaca de Matraca, buscando a sus hombres entre los curiosos, pero ninguno entró en el círculo, intimidado por la mirada del dragón. Exclamación de cierre. Casaca de Matraca sintió que se le cerraba la garganta cuando Jon empezó a apretar la mano. ¿Pueden callarse y esperar a que lleguen los demás? Preguntó Jon con calma, mientras cada vez más gente llenaba el círculo tras huir del dragón, ansiosas por ver qué pasaba. Un momento después, Karsi apareció con sus hombres, junto con Lucis y el pequeño Lazi. El niño estaba bien, pero las marcas en sus muñecas indicaban que había sido severamente atado, y su rostro magullado dejaba claro que Casaca de Matraca lo había golpeado mientras lo mantenía cautivo. Secuestraste al niño pensando que podrías hacerme daño, lo entiendo. No estuviste aquí durante las últimas lunas, y parece que no tengo tanto respeto en este lugar como creía. Así que es hora de demostrarles a quienes intentan hacerme daño de lo que soy capaz. Jon habló con calma. Lazi era una especie de aprendiz suyo en ese lugar, y todos lo sabían. Lo que Jon estaba a punto de hacer sería extremadamente cruel, pero al menos la gente empezaría a respetarlo de verdad. Mance Raider, Mag, Tormund mata gigantes, Karsi, Styr, Arma cabeza de perro y Sixskins observaban en silencio, sin hacer comentarios. Lo mismo podía decirse de Daenerys, Lucis, Lady, y Grite y Val, quienes acababan de llegar, mientras todo el campamento observaba a Jon de pie bajo el dragón. Al instante siguiente, Jon arrojó a Casaca de Matraca al suelo, permitiéndole finalmente respirar de nuevo, aunque seguía aturdido. Jon volvió a levantar la mano, y todos observaron cómo el hacha de hueso tirada en el suelo empezó a levitar y luego cayó cerca de Casaca de Matraca, guiada por el poder telequinético de Jon. Toma el hacha y al menos sigue luchando en tus últimos momentos, dijo Jon con calma mientras Casaca de Matraca se recuperaba de la asfixia y luchaba por mantenerse en pie bajo la mirada de todos. Miró a Jon con cautela y vio el hacha en el suelo. Casaca de Matraca no tenía otra opción. Ya estaba muerto tras capturar a Lazi. A pesar de su miedo, al menos moriría con dignidad, así que tomó su hacha. Retrocedió un paso sin decir palabra, lanzó un grito de guerra y cargó contra Jon, decidido a morir luchando, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, todos vieron un objeto enorme golpearle la cabeza, matándolo instantáneamente. Jon había sacado su hacha del espacio dimensional y puso fin a la pelea en un instante. El hacha abandonó el cráneo de Casaca de Matraca mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo, muerto. El arma regresó a la mano de Jon antes de desaparecer de nuevo en el espacio donde la guardaba. Nadie pudo decir una palabra. Todos permanecieron en silencio, atónitos, observando a Jon acercarse al cuerpo caído de Casaca de Matraca. Nadie podría haber predicho lo que haría a continuación. Al levantar la mano sobre el cadáver del líder, que se enfriaba, una niebla púrpura comenzó a elevarse del cuerpo de Casaca de Matraca, dirigiéndose hacia la mano de Jon y formando una esfera. Todos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, sin comprender lo que hacía. Incluso las mujeres de Jon observaban con incredulidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mance, atónito. Le quitaré el alma. Soy el sangre de dragón, y a quienes usen a otros para hacerme daño les arrebataré el alma. No tendrán vida después de la muerte. Con esas palabras Jon hizo desaparecer el alma. Al oír sus palabras y ver sus acciones, todos, sin excepción, sintieron miedo. Un miedo que solo los caminantes blancos les habían infundido. Ni siquiera el dragón parecía tan aterrador como. Pensó en alguien que pudiera reclamar sus almas y negarles el derecho a descansar después de la muerte. Poniente. El silencio invadió el campamento mientras todos observaban con incredulidad la escena que acababan de presenciar. Incluso quienes habían presenciado tantas cosas inimaginables que Jon podía hacer se quedaron conmocionados, emitiendo leves sonidos al observar la intensidad y el miedo que brillaban en sus ojos. ¿Le quitaste el alma?, balbuceó Karsi, acercándose al cuerpo y mirando fijamente al hombre que Jon había matado, aún incrédula al darse cuenta de que le había quitado el alma. Sí.
Puedo tomar almas, respondió Jon con calma, como si no fuera una hazaña grandiosa, mientras todos a su alrededor permanecían visiblemente horrorizados. ¿Le quitaste el alma? ¿Ya no tendrá derecho a una vida después de la muerte? Tormund, a pesar de su habitual despreocupación, observaba con miedo la idea de que a alguien se le negara la oportunidad de conocer a los dioses después de la muerte. Sí, podría decirse eso, respondió Jon. Y esto le pasará a cualquiera que intente usar trucos sucios contra mí. No me importa si me confrontan directamente, pero si usan planes como este, como hicieron con el hermano de Lucis, se enfrentarán a estas consecuencias. No concederé clemencia ni una vida después de la muerte. Puede parecer cruel, pero no me importa. No es la primera vez que hago algo así. Después de todo, soy el sangre de dragón. Jon habló con frialdad. Estaba alterando las leyes naturales del mundo, despojando a alguien de su derecho a existir en el más allá, un ciclo fundamental del alma. Sin embargo, no era el héroe que muchos idealizarían. Jon hacía lo que consideraba necesario, aunque fuera cruel. A pesar de ello, no era un tirano. No deseaba la perdición de todo el pueblo libre. Estaba dispuesto a ayudarlos, pero también necesitaba protegerse para evitar más problemas como estos. Nadie dijo una palabra más. Incluso los miembros de la tribu del líder muerto miraron a Jon con horror, sin atreverse a protestar como antes, cuando estaban listos para atacarlo. Ahora, permanecían allí, temerosos de correr la misma suerte que su líder. No te obligo a seguirme, alzó Jon la voz de nuevo, rompiendo el silencio, mientras observaba a cada persona del círculo que lo rodeaba. Lo que quiero es que entiendas una cosa. Al fin y al cabo, tus dificultades no terminarán con solo cruzar el muro. Te doy la oportunidad, como ya he dicho, de establecerte en las tierras al sur del muro, siempre que cumplas las leyes. No somos arrodillados. Gritó alguien entre la multitud, armando un poco de coraje. Está bien, respondió Jon sin esfuerzo. Al futuro rey de Poniente no le importará que un grupo de personas se niegue a arrodillarse ante él. Lo único que exijo es que obedezcan las leyes del sur. Pero somos el pueblo libre. No nos sometemos al sur. Gritó otro, lleno de convicción. Lo entiendo, respondió Jon con calma. Viven aquí, y es natural que deseen preservar su libertad mientras vivan en estas tierras. Pero la situación es diferente si de verdad quieren vivir allí. No se tolerará ninguna barbarie. No quiero que el sur se convierta también en un caos. Ya no tienen buena opinión de ustedes, con algunas tribus quemando aldeas y robando mujeres. Eso no se permitirá bajo mi mando. Y si tales cosas suceden, preferiría no ayudarlos en absoluto. Siendo sincero. Jon habló mientras el silencio volvía a invadir a la multitud. La gente estaba pensativa, y esto duró un rato hasta que un grupo comenzó a acercarse. Liderándolos estaba nada menos que Illyana, acompañada por los hijos del bosque. Al notar su presencia, todos se apartaron para dejarlos pasar. Al llegar al círculo, aunque sin acercarse demasiado debido al dragón gigante que había cerca, Illyana, con una expresión seria, anunció a todos: los dioses me han dado una visión. Jon levantó una ceja ante esto, pero permaneció en silencio mientras ella continuó. Tuve una visión de un dragón blanco guiando al pueblo libre hacia tierras donde no hay nieve. En lugar de tierra blanca, había tierras verdes. Derrotó a nuestros enemigos, con las tribus siguiéndolo de cerca. El pueblo libre se rendirá ante un hombre llamado Jon Nieve, quien comanda al dragón blanco. Él es nuestra mejor oportunidad de supervivencia y quien nos guiará. Exclamó con firmeza. Pero no ha cometido un crimen terrible. Gritó alguien, haciéndose eco del miedo y la desconfianza que muchos sentían. La idea de que Jon privara a alguien de su vida después de la muerte era aterradora. Jon alzó la mirada, anticipando a dónde llevaría esto. No sigo a los dioses antiguos como tú. Mi moral es diferente. Después de todo, soy un sangre de dragón, anunció antes de que nadie más pudiera hablar. Entonces, ¿eres un dios? Gritó otro. No era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta. No. Pero he luchado contra muchos dioses, si quieres saberlo, y he matado a algunos, respondió Jon con una calma escalofriante, dejándolo sin palabras, mientras muchos otros tragaban saliva con dificultad. Los hijos del bosque permanecieron en silencio, observando a Jon con una mezcla de cautela y aceptación. A pesar de sus contradicciones, debían admitir que era la única esperanza de supervivencia contra los caminantes blancos. El recuerdo de Jon matando al cuervo de 3 ojos y robándole el alma aún estaba vívido en sus mentes. El campamento se sumió en un tenso silencio durante unos 30 segundos. El único sonido era la respiración de Winter mientras el dragón observaba a todos.
Entonces, Tormund Matagigantes alzó repentinamente la mano. Alzó su hacha y declaró con su voz fuerte y clara. Yo, Tormund Matagigantes, creo en esta visión y lo seguiré al sur. No importa cuántos sureños tengamos que enfrentar. Lucharé a tu lado, no solo porque creo que puedes derrotar a los caminantes blancos, sino porque te considero un amigo. Tendrás mi hacha para luchar a tu lado. Pero no esperes que me arrodille. ¿Quedó claro, Jon Nieve? Anunció. Lo tenemos claro, Tormund, respondió Jon con una leve sonrisa en su rostro. Inmediatamente después, otra persona se puso de pie. Era nada menos que Val. Entró en el círculo, empuñando su espada. Yo también pienso seguirte. Lucharé a tu lado, Jon Nieve, dijo, apuntándolo con la espada en un gesto de lealtad. Bueno, no tengo muchas opciones, comentó Karsi, quitándose el hacha y apuntándola hacia Jon. Yo también te seguiré. Si ir al sur, más allá del muro, es lo que necesitamos para vivir allí y sobrevivir a las sombras frías con mis hijas, entonces creo en ti. Está decidido, dijo. Mac también hizo su movimiento, levantando el puño y golpeándose el pecho con fuerza. Nieve. Su voz resonó por todo el campamento, indicando que aceptaba a Jon. Arma suspiró y miró a Jon. Yo también te seguiré al sur. Siempre y cuando podamos regresar al norte, cuando las sombras frías dejen de ser una amenaza. Después de todo, mi tribu no quiere estar ligada a los sureños para siempre. Esta es nuestra tierra, Jon Nieve. Declaró. Es justo. Tienes mi palabra de que puedes regresar al norte del muro si lo deseas, dijo Jon. Arma cabeza de perro dudó, pero finalmente habló. Con un dragón y tus habilidades, que son prácticamente divinas, te seguiré. Pero no creo que sea fácil. Y, Jon, que quede claro. Si las cosas no salen como prometes, no dudaré en desafiarte. Jon asintió, satisfecho de que la mujer enmascarada también hubiera aceptado. El círculo volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue un silencio decidido. Sixkins y Styr no dijeron nada, mientras que 4 líderes, Tormund, Karsi, Mad y Arma, apoyaron plenamente a Jon, poniéndolo por delante de Mance. Los 2 hombres finalmente miraron a Mance, esperando a ver qué hacía. Mance se giró entonces hacia Jon, mirándolo fijamente a los ojos. Tras un momento de silencio, finalmente habló. ¿Quieres ser el líder? Entonces enfréntate a mí y acéptalo. Después de todo, todos aquí tuvieron que luchar contra alguien para liderar. No creo que puedas asumir que gobiernas a todos por lo que acabas de hacer, lo desafió Mance. Jon esbozó una sonrisa forzada. De acuerdo, entonces. Al decir esto, Jon invocó a la hermana oscura de la nada. La espada reapareció en su mano, provocando la sorpresa de todos ante sus extrañas habilidades. Bajó la espada y miró directamente a Mance. Empezaremos cuando estés listo, dijo con firmeza. A su alrededor, la gente tragó saliva con dificultad mientras los líderes retrocedían para dejar paso a ambos. Era tradición entre el pueblo libre que los más fuertes tenían derecho a liderar, y siempre seguían a quien prevalecía en un desafío directo. Mientras se formaba el círculo de líderes, Jon siguió mirando a Mance hasta que éste finalmente hizo su movimiento. Mance alzó su espada para chocarla contra la de Jon. El sonido del acero valirio al chocar con el hierro de la espada de Mance resonó en el círculo, con miles de ojos fijos en ellos. Las espadas se cruzaron de nuevo, emitiendo más sonidos metálicos. ¿Una espada nueva? ¿La robaste de Invernalia? Preguntó Jon con calma mientras bloqueaba un golpe. Mance no respondió, concentrado únicamente en atacarlo. Atacó de nuevo, pero Jon movió la espada con precisión, defendiéndose sin esfuerzo. El duelo continuó, y cuanto más intentaba Mance golpear, más demostraba Jon su superioridad. A pesar de la fuerza de Mance y la ferocidad que claramente había aprendido de las tribus, no podía igualar la refinada técnica de Jon. Para Jon, quien se había enfrentado y derrotado a hábiles caballeros, esto era poco más que un ejercicio de entrenamiento. Aún así, Jon decidió no humillar a Mance. Sabía que su esposa embarazada observaba desde lejos y no veía motivo para crear tensión innecesaria. La pelea se prolongó un buen rato, pero la diferencia de habilidad era evidente para todos. Finalmente, Jon retrocedió y alzó la voz. Bueno, creo que podemos hacerlo más interesante. Que los otros 2 líderes también peleen conmigo. Me enfrentaré a los 3 a la vez. Siguió un breve silencio mientras los líderes intercambiaban miradas. Sixkins fue el primero en asentir. Styr dudó un momento, pero finalmente asintió. Miró a Jon con recelo, mientras Jon sonreía levemente. No te preocupes, dijo Jon. No usaré magia. Será una pelea justa con espadas.
Adivinó el miedo en los ojos de Steer, recordando la última vez que Jon lo había agarrado por el cuello y lo que le había hecho a Casaca de matraca. Con esta garantía, los dos líderes se posicionaron junto a Mance, listos para el combate. Los tres avanzaron hacia Jon simultáneamente. Jon mantuvo la calma, esquivando la primera espada con un giro preciso. Luego esquivó el hacha de Steer y aprovechó la oportunidad para patear la pierna de Sitchkins, desequilibrándolo. Antes de que Mance pudiera reaccionar, Jon le asestó un puñetazo directo al estómago, dejándolo sin aliento y soltando la espada. Steer, todavía intentando recuperar el equilibrio después de que Jon lo esquivara, dejó escapar un gemido de dolor cuando Jon lo golpeó en la cabeza con la empuñadura de su espada, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Sitchkins era el único que seguía luchando por levantarse tras la patada de Jon. Retrocedió con cautela, viendo solo a Jon frente a él, mientras la multitud observaba en silencio, atónita por la facilidad con la que Jon los había derrotado. Sin decir palabra, Jon avanzó hacia su último oponente, chocando espadas con él. Rápidamente desarmó a Sitchkins, lo golpeó con un puñetazo y lo dejó inconsciente. Ahora, solo Mance permanecía consciente entre los tres. Seis Pieles y Steer, quiero su respuesta para mañana por la mañana. Si deciden seguirme, deberán obedecer mis reglas. Si no, pueden abandonar el campamento al amanecer, dijo Jon, mirando fijamente a Mance antes de continuar. Ahora, Mance, necesito su respuesta. Mance, aún intentando recuperarse, respiró hondo y se levantó, agarrando su espada. Miró a Jon y, con determinación, declaró: yo también te seguiré. Tienes mi mando sobre todos aquellos que deseen luchar a tu lado. Mance alzó su espada hacia Jon. Te reconozco como el rey más allá del muro. Con esas palabras, Jon consiguió el apoyo de 5 de los líderes más influyentes del campamento. La siguiente voz provino de Ygritte, que estaba a cierta distancia. Levantó su arco y lo apuntó a Jon con una sonrisa divertida. Te seguiré también, Snow, dijo sin dudarlo. Yo también pienso seguirlo. A su lado, habló Guren, un hombre de la tribu de Karsi. Pronto, la multitud que los rodeaba empezó a agitarse. Uno a uno, la gente empezó a alzar sus armas, espadas, hachas, dagas y arcos, hacia Jon. Yo también pienso seguirte, rey más allá del muro. Exclamó un hombre. Tienes mi mando, rey más allá del muro. Gritó otro. La multitud estalló en vítores, que resonaron al unísono. Te seguiremos, rey más allá del muro. Tienes nuestras órdenes. Rey más allá del muro. Por favor, sálvanos, rey más allá del muro. Jon miró a todos frente a él, satisfecho con la escena. Personas de todas las tribus y regiones del pueblo libre lo apuntaban con sus armas o alzaban los puños, reconociéndolo como su líder. Se giró un instante y miró a Winter, su dragón, que lo observaba atentamente. Con un ligero suspiro y una mirada de satisfacción, pensó: me gusta esto. No era un gesto que hubiera esperado, pero no le pareció desagradable. Ahora, su plan apenas comenzaba. Entrenaría a esta multitud para convertirla en una fuerza poderosa en el campo de batalla. Empezarían por el muro y luego avanzarían hacia el sur. Se vengaría, incluso si eso significaba cruzar todo el continente hasta Dorne. Fin del primer volumen. Mapache aquí. Con este punto de inflexión, concluimos el primer volumen. En los próximos capítulos, nos adentraremos en Desembarco del Rey, con algunos acontecimientos que no se ven desde la perspectiva de Jon. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.